Antes de comenzar, quería hacerle una pregunta a todos. ¿Quién de ustedes conduce, maneja o tiene idea de cómo tomar un vehículo? ¿Quién de ustedes conduce por ahí? Bien, bien. ¿Qué más por ahí? Para ir soltando, entrando en confianza un poquito. La YGB, muy bien, YGB. Bueno, esta es una metáfora, es más o menos una idea de lo que se vamos a tratar ahora. Y comienza así. Es sabido que el mejor conductor no es quien va más rápido, tratando de demostrar sus habilidades, esperando recibir palabras de admiración por parte de sus acompañantes. Más bien, se considera un buen conductor quien va atento a las condiciones del tránsito, respetando las normas y leyes del tránsito y por sobre todo, quien sabe frenar de la forma correcta, sin causar daño o malestar a quienes van arriba del vehículo. Muchas veces, quienes tienen la licencia básica para conducir un vehículo, les toca ir de copiloto. No sé a cuántos de ustedes en algún momento le ha tocado ir de copiloto. Tal vez se sientan representados por la siguiente historia. Muchas, muchas veces nos toca ir de copiloto, perdón, muchas veces quienes tienen la licencia básica para conducir un vehículo les toca ir de copiloto. El copiloto en ocasiones no deja de dar órdenes o interrumpir constantemente a la persona que está conduciendo, provocando en quien conduce la pérdida de atención al tránsito. Sin dudas, su arriesgada imprudencia puede provocar algo más que un cállate, cállate por favor. Hay otro tipo de copilotos que no tienen ni siquiera la licencia básica, pero sin embargo cuestionan durante todo el viaje la forma que tiene de conducir la persona a cargo del volante. Durante todo el camino le da indicaciones por dónde ir y por qué calles puede tomar un atajo aún cuando no está permitido transitar en la dirección que él menciona. Sin dudas, el conductor no le hace caso alguno, pues él sabe las reglas del tránsito y no se permite caer en la presión que le ocasiona el copiloto. Hay muchos copilotos que tienen una licencia apta para transporte de pasajeros, avalados por su experiencia en las calles y teniendo mucho conocimiento de la ley. Pero este se encuentra un poco inquieto al estar de copiloto y ser pasajero de alguien que tiene un rango menor en su licencia. Por lo tanto, encuentra todo mal y se baja del vehículo molesto porque considera que el conductor era malo. La mayor parte de los copilotos, y es muy interesante esto de los copilotos, y fíjense cómo vamos tramando la historia. La mayor parte de los copilotos o acompañantes siempre ven el error de quien conduce. Solo aquellos que tienen la sabiduría y quienes han aprendido de sus errores guardan silencio al momento de ir de copiloto y ayudan a corregir los errores de este cuando descienden del vehículo. Como dice el dicho, esto si quieren lo pueden guardar, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Ahora, quienes están atentos a esta pequeña historia, le quiero preguntar, ¿qué ejemplo de copiloto faltó? Hay un copiloto que no se mencionó. Ustedes se pueden, no hacen idea, no importa si están equivocados o no. Eduardo, mi querido amigo, dime. El copiloto, como yo, que se queda dormido. Bien, está el copiloto que se queda dormido. ¿Qué más? Mi esposa dice el copiloto que pone la música. También está el copiloto que pone la música. El que se va mate. ¿Lo de Benito?
El copiloto que El va que co- mirando el paisaje. Bien, el que va mirando el paisaje, ¿qué más? El que trata de hacerle grata con una conversación entretenida al piloto. Muy bien, Berito. Lourdes. No se escucha Lourdes. Bueno, para seguir avanzando, ahora que le formulé la pregunta, hay un copiloto que faltó. El ejemplo que faltó fue el copiloto interno. El copiloto interno es esa voz que te habla cuando vas solo en la calle. Quien te dice, cruza, está en rojo, pero no viene nada. Cruza, cruza. No le des el paso al otro, tú vas primero. Otro copiloto, ese estamos hablando del ejemplo del copiloto. El copiloto de la voz interna, el que te dice cruza, el que te dice no le des el paso al otro, tú vas primero. O el que te dice, mira, te dijo un par de cosas, síguelo e incrépalo. Cruza el auto, bájate. O también está esa voz interna que te dice, no permitas que te falten el respeto de esa forma, etcétera. Hay veces que nadie te ve. Hay veces que nadie te ve. Estás tú y tu voz interna. En este ejemplo que acabo de dar, ¿qué haces? Caes cuando estás solo. Cuando tú estás solo, ¿qué haces? Caes en la presión de la voz que te lleva a hacer lo que no corresponde, o puedes llegar a manejar la presión. Esa es una de las preguntas. Esa pregunta se las dejo a ustedes para que ustedes se la hagan y ustedes mismos reflexionen acerca de eso. Imagínate el siguiente caso. Vas conduciendo y te pasas el rojo. Producto de tu imprudencia provocaste un accidente con daños a terceros. ¿Cómo enmiendas ese error? ¿Sabes qué exige la otra persona? La otra persona está solicitando que pagues los daños que causaste. En pocas palabras, esa persona quiere que se haga justicia. Por transgredir la ley, y aquí vamos adentrándonos un poquito en lo que trata la reflexión, por transgredir la ley, causaste daño a otro. Siempre nuestras acciones traen consecuencias. En el momento que ocurre el accidente, llega la policía y te pide los documentos personales y del vehículo. Luego llaman al fiscal para saber qué hacer contigo. Posteriormente, te llevan a constatar lesiones y finalmente te hacen la alcoholemia de rigor. Una vez terminando todo ese proceso de exámenes e interrogaciones de cómo ocurrieron los hechos, deciden llevarte al lugar que el fiscal decidió antes de ir a juicio. Después de analizar el daño, los especialistas de tránsito, los especialistas de accidentes de tránsito y las policías estudiarán si quedarás detenido o en prisión preventiva hasta que se aclaren los hechos. O simplemente te dejen libre mientras dure la investigación con medidas cautelares. En ese momento piensas, ¿por qué lo hice? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no me pude contener? Entre otros pensamientos. Te desespera la idea de perder todo e ir a prisión por un largo tiempo, tan solo por un impulso que no pudiste controlar. Porque te dejaste guiar por esa voz interna y no lograste detenerte a tiempo. Cuánta tristeza te embarga el corazón. Qué aflicción más grande es pasar por un calabozo frío, con poca luz, hambriento, despojado de tus pertenencias personales, queriendo ver a tu familia y solamente puedes imaginarte a tu esposa y a tus hijas. Escuchas a los reos de la celda del lado mientras llegan otros tipos al calabozo donde tú estás.
no has ido durante toda la noche al baño. Al amanecer, cuando llega el transporte que traslada a los reos, le pides por favor al policía que antes de subir te autorice ir al baño. Al regresar de hacer tus necesidades, te acercas al policía para que te coloque las esposas y subirte al vehículo que te llevará donde el juez dictaminará la sentencia. Estando frente al juez, solo piensas que la sentencia no sea tan dura y perjudicial hacia tu persona, esperando tal vez un acto de misericordia. Pero no eres tú quien pide justicia. Llega el momento de la verdad. Estás parado frente al juez y al lado tuyo está quien ha visto tu caso, tu abogado. En la otra esquina de la sala está el fiscal pidiendo tu encarcelamiento, mientras que tu abogado muestra las pruebas a favor tuyo durante el periodo durante el periodo que está durando el juicio, ¿ya? El abogado muestra las pruebas a favor tuyo delante del juez. Finalmente, el juez toma la decisión y te deja libre, pero con algunas restricciones, hasta que la víctima evolucione de manera favorable y termine el periodo de la sentencia dictaminada. Devarim, Deuteronomio 16, 18 en adelante, la Parashá Shoftim, dices: jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones, que el Eterno tu Dios se te entrega para tus tribus, y juzgarás al pueblo con justicia recta. Anoten esta pregunta: ¿de qué portones hablamos y cuál es la importancia de protegerlos? Enseña el Rebbe Nachman en el libro Anatomía del Alma. La persona debe cuidar su cuerpo de modo que brille con cada avance espiritual, pues el alma percibe y comprende niveles extremadamente elevados, mientras que el cuerpo los ignora. La persona debe, por tanto, purificar su cuerpo y permitirle compartir las percepciones del alma. El alma también se beneficia de un cuerpo que se encuentra armonizado con lo espiritual, pues si el alma cae de su nivel espiritual, el cuerpo que ha experimentado la divinidad le permitirá recuperar su anterior nivel de santidad. Esto es posible debido a que el cuerpo ha alcanzado un correspondiente nivel de pureza. El Rab David Hanania Pinto escribe en el libro Torat David: el nivel de la persona se mide de acuerdo con su capacidad de colocarse a sí mismo policías que lo protejan de transgredir. Debe fijar jueces que juzguen sus malos actos y la despierten para hacer techuvá. El libro Coelet o Eclesiastés 7:20 dice: porque no hay una persona justa en la tierra que hiciera el bien que no peque. La obligación de cada uno es arrepentirse de sus malos actos y no quedarse con ningún pecado por el cual no se haya hecho techuvá. Cada persona debe analizarse a sí misma y reconocer en qué aspectos debe reforzar y cuidarse. Analizar cuáles son sus puntos débiles en los cuales debe establecer jueces y policías para no llegar a transgredir, que Dios no lo permita. El Rab David Hanania Pinto dice: tal como obviamente unos pocos policías aislados no pueden defender toda una ciudad de ladrones, así tampoco es posible protegerse de la inclinación al mal en un lugar repleto de provocaciones y tentaciones. El Eterno te ha dado la posibilidad de ser el conductor de tu vida. Te ha dado el libre albedrío, donde decides qué es supuestamente lo mejor para ti. Esa voz interna puede ser tu impulso al bien
o tu impulso al mal, el copiloto. Si sabes la ley, entonces puedes juzgar tus acciones. Si sabes la ley, entonces puedes juzgar tus acciones. Regresando al ejemplo que dimos anteriormente, mientras vas conduciendo te podrás encontrar frente a distintas provocaciones y tentaciones. En muchas ocasiones caes en estas tentaciones debido a lo rápido que vas en la vida, o por querer conseguir un objetivo cuando aún no es tu tiempo. El deseo de lograr todo rápido te llevará por lugares que no corresponden y caminos que te harán transgredir. Tal vez logres el objetivo, pero no de la forma que debía ser. Esa voz interna te llenará de elogios, felicitaciones, y te reirás de aquellos que con esfuerzo, dedicación y prudencia están trabajando para lograr lo que tú lograste, transgrediendo todo tipo de normas. Te harás amistades por conveniencia y terminarás peleado con ellos, con aquellos que hacen las cosas diferentes a ti, y los criticarás por la forma en que llevan el manejo de sus aspiraciones en la vida. Y en aquellos que te admiran, provocarás con tus críticas las inseguridades que lo harán desistir de sus metas. Te pasaste al rojo, tomaste la ruta equivocada, fuiste por donde no debías y causaste daños a terceros. En ocasiones nos olvidamos de no robarle el tiempo a los demás, el no herir con nuestras palabras a otros. Olvidamos darse de acá, amar a nuestro prójimo. Olvidamos el no herir a un animal. Olvidamos de no hablar lechonada. Olvidamos amarnos y valorarnos. En ocasiones te alegras por la muerte de quien te causó daño. En ocasiones te alegras por la muerte de alguien que te causó daño. O te alegras de aquellos que les va mal por el solo hecho de tener grandes diferencias con ellos. Caes en la transgresión de menospreciar a tus padres. Caes en la transgresión también de quitarle el alimento a quien lo necesita. Y así un montón de otros ejemplos más. Los portones en el cuerpo humano son las entradas y salidas de los sentidos. Es ahí donde se debe colocar jueces y policías. Cuando la persona descuida y deja sin protección los portones de su cuerpo, el equilibrio emocional y espiritual se ven afectados. Los policías son los encargados que la ley se cumpla. Las mitzvot, los preceptos, no dependen de ti. Los preceptos tienen la fuerza para que la ley se cumpla. El Rebbe Nachman enseña: el cumplimiento de las mitzvot es el medio a través del cual el cuerpo se combina con el alma. En esta reflexión podemos analizar también que no basta solo ser buena persona, sino también asumir que al final de todo, el Rey Eterno, el amo del universo, es quien juzgará tus acciones si tú no lo haces. El Zohar dice: si hay juicio abajo, no hay juicio arriba. Por lo tanto, cada individuo debe verse a sí mismo, debe analizarse, hacer introspección. Maimónides enseña en las leyes de Techuvá, capítulo 3, del 1 al 3, cada persona tiene méritos y pecados. Si tus méritos superan a sus transgresiones,
Si sus méritos superan a sus transgresiones, el hombre es considerado totalmente justo, un sádico. Si sus transgresiones son mayores, el hombre es considerado totalmente malvado, un rachá. Y si posee el mismo número de pecados y méritos, se dice que es una persona intermedia. Puede ser chistoso como suena, pero es verdad. Se dice que es una persona intermedia. O Beinoni. Del mismo modo, existen pecados que puede pasar más que numerosos méritos, como aclara Eclesiastés 9:18. Un pecador puede ocasionar que se pierda mucho bien. El Eterno es quien lo abarca todo y Él solo. Él puede, y solo Él puede evaluar los méritos y pecados de cada uno. Y ya para ir concluyendo, el Rambam dice una parte fundamental, el Rambam dice que una parte fundamental de la Techuvá es la confesión. Es decir, que la persona reconozca y confiese sus malos actos. Eso está en la ley de Techuvá, capítulo 1, ¿ya? El precepto de la Techuvá comprende dos aspectos. Uno, el arrepentimiento por el pasado, y dos, la determinación de no volver a pecar en el futuro. Eso es un extracto, lo último que mencioné es un extracto del Likutei Sijot de Barim, que son parte de la elocución del Rebbe de Lubavitch.